estábamos hablando temprano, sobre muy tempranito, imagino que en la casilla de correo llegó la notificación de finalmente Costilla no irá al jury por el caso Parque América, ¿no? Famoso caso de las absoluciones pagas. Tenemos al abogado del fiscal Hugo Costilla, el doctor Daniel Ortega, en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día para usted, José, para su audiencia. Muchas gracias, doctor. Finalmente fueron notificados de que el tribunal no va a hacer lugar al jury contra el fiscal Costilla. Sí, en el día de hoy, no horas temprano de la mañana, llegó la resolución del tribunal que tenía entendido que se había reunido el día de ayer y notificando lógicamente bueno, del rechazo de la denuncia de jury por la falta de acusación fiscal. Doctor, esto obviamente es cerrar un expediente de esta magnitud que está entre lo político y judicial. No es tan solo importante para usted como abogado, sino también qué interpretación hace de que el tribunal de jury haya cerrado finalmente la causa contra el fiscal. Mira, lo que puedo decir es que el tribunal de jury hizo lo que tenía que hacer, al no tener la acusación, lógicamente debió ordenar el archivo y rechazar el enjuiciamiento del doctor Costilla. No obstante eso, también hay que decir que, bueno, que esperemos que esta resolución, que se suma a las otras ya dictadas, pongan fin a esta forma de querer direccionar a la actuación de la Fiscalía y que de alguna manera se deje trabajar a los fiscales con independencia, que la política no intervenga más en la justicia o no tenga intromisión en las causas que se tramitan por ante ella, ¿me entiendes? Porque todos estos pedidos de juicios políticos han estado fuertemente, seguramente influenciados, y lo digo yo, me hago cargo de lo que digo, por decisiones o intereses políticos bueno, o cuestiones de esa índole, que cuando usted sabe que cuando la política entra en la justicia, no tan solo la justicia sale por la ventana, como dice el dicho, sino que causa mucho perjuicio para la sociedad toda. Y bueno, y entonces espero ahora que después de estas resoluciones volvamos a tener un trabajo con independencia por parte de la Fiscalía. Doctor, ¿pudo hablar con el doctor Costilla durante la mañana? ¿Cuáles son las primeras impresiones del fiscal? Porque ahora está a punto de cerrar, ya dentro de poco será la feria judicial y en su poder anda dando vuelta a causas que realmente son un cimbronazo para la sociedad y para la clase política, ¿no? Sí, el doctor Costilla es una persona que tiene como él lo dijo en su momento, un poder o sea, una vocación de servicio absoluta con la labor que él presta con su fiscalía, una persona fanática del trabajo y de lo que hace, muy abocado siempre a estas cuestiones, y lo que pude hablar era, o sea, nos comunicamos después que había llegado la resolución, bueno, que lógicamente estaba contento, se había puesto punto final a una instancia que para él lo había afectado demasiado en la cuestión personal, lógicamente, y por eso se analizan algunas acciones nosotros civiles en contra de estas personas que presentaron estos procesos de jury, de alguna manera porque han generado todo un estrépito cuando del primer momento se sabía que no existía ningún elemento que permita dar apertura a un proceso de estas características con las acusaciones que había. Y por eso lo dije en el primer momento, solamente la fiscalía encabezada por el doctor Barro podría ser tan irresponsable de emprender una acusación con lo que había. Bueno, de hecho está removido el mismo del cargo de fiscal, los otros fiscales que actuaron mandaron al archivo las actuaciones. O sea, esto no tenía ni pie ni cabeza, ni sustentabilidad en el tiempo. Pero bueno, lógicamente que todo el proceso hubo que transitarlo, hubo muchas horas también de trabajo, de preocupación, de intentar hacer las presentaciones, de poder demostrar de cuáles eran las situaciones que no correspondían, etcétera, para llegar a tener esta conclusión. O sea que en definitiva, por la pregunta que me dice, estaba tranquilo, estaba bien, esperaba que todo esto termine de una vez porque él estaba abocado y seguía con las causas complejas que tenía en su fiscalía tramitándose, ¿no?
Voy a hacer propio algo porque en lo personal a mí me ha tocado obviamente agradecer también a usted y a su equipo, a su estudio jurídico, porque fue muy difícil hablar con, tengo que, y no sé si la gente se acordará o no, pero a mí creo que ha sido una de las notas más importantes que hice en mi carrera periodística, es haber hablado con el fiscal Hugo Costilla en un momento muy crítico, y la verdad agradecido por esa posibilidad, y ahora obviamente a la espera de resoluciones que ya, si bien el tema Yuri ha terminado, me gustaría, y lo hago público, ¿por qué no volver a hablar con el fiscal si es que así ustedes los permiten, ¿no? Y el doctor es muy respetuoso con las cuestiones de su trabajo, usted lo sabe, con el tema de la fiscalía, con dar entrevistas, esas cuestiones. Creo que en ese momento él tuvo la valentía, y fue algo muy importante, de poderlo decir a la sociedad por lo que él estaba pasando, que creo que fue un antes y un después de que la sociedad tome estado público y sepa la verdad, la verdadera situación de que de qué se trataba toda esta embestida contra un fiscal probo e independiente de Catamarca. Y bueno, el tiempo y los acontecimientos, los designios divinos, vaya a saber qué cosa, el trabajo que se hizo, la forma en la que se paró y nos presentamos ante estos embates, dieron sus frutos, sus resultados, y bueno, solamente hoy creo que hay que volver a trabajar con tranquilidad, dejar el claro que esperamos que esto sea un mensaje claro para que los fiscales actúen con independencia y se dejen de hacer este tipo de actuaciones para perseguir a los fiscales que quieran, o sea, o para quererlos direccionar, y que estos papelones del Poder Judicial, motivados por algunos operadores judiciales o mismos funcionarios judiciales, no se repitan por el bien de la institucionalidad en Catamarca, ¿no? Creo que el gobernador tiene una intención muy loable en este sentido, la separación del Ministerio Público Fiscal de la Corte en una eventual modificación qué sé yo, de la Constitución provincial, reformar la justicia, en ese espíritu reformista. Yo creo que eso va a ayudar bastante. Ojalá lo pueda hacer, y creo que separar el Ministerio Público Fiscal de una élite, y me hago cargo de lo que digo, de una élite que conduce los designios de la justicia en un tribunal desde un estrado, me parece que va a ser un cambio sustancial en la justicia. Ojalá sea para bien. Y ojalá que sea para bien, pero que el representante de ese Ministerio Público o el procurador también sean personas que vengan con una carrera judicial o de alguna manera tienen una independencia política, sea con el partido político que esté o que esté en el momento de turno gobernando, porque si no vamos a seguir en lo mismo. O sea, tiene que haber una independencia del Poder Judicial en todos los aspectos, tiene que trabajar, tienen que también separar la procuración de lo que son las defensorías públicas, para que las defensorías públicas dependen de un defensor general o superior, pero que no tengan injerencia con la procuración, que a su vez es el jefe de los fiscales. O sea, es como contradictorio el trabajo de alguna defensoría pública, que seguramente tienen buenos defensores en Catamarca y podían hacer un trabajo mucho más profundo y mucho más de confrontar y de las defensas más férreas si no dependieran de la misma autoridad, ¿no? Estamos pidiendo, todo eso también debe separarse. Estamos pidiendo mucho, me parece que en una primera entrevista, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Ojalá se bueno, dé. pues si usted me pregunta, que No, nosotros queremos, todos los días trabajamos para esto, hace 26 años que transito los pasillos de tribunales, y uno quiere que todo mejore para que la gente pueda tener un mejor acceso a la justicia. Un abrazo, doctor, gracias. Saludos al fiscal Costilla. Gracias a usted, Hasta luego. Gracias. Establecemos una pausa cortita, tenemos invitados en el piso. Ya venimos, esto es Media Mañana por Radio Inforama. Buscamos noticias nacionales a través del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Ya venimos.